Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren extraordinariamente bien. Hoy nos sumergiremos de lleno en un tema que, debo confesarles, nos ha dejado a todos con la boca abierta, atónitos y con un torrente de preguntas sin respuesta. Han escuchado sin duda alguna el nombre de Can Yaman, ese carismático actor turco que ha logrado conquistar corazones a lo largo y ancho del globo con su innegable talento y su magnética personalidad. Sin embargo, lo que nos convoca hoy a este espacio no se relaciona precisamente con una de sus aclamadas producciones o con un ambicioso proyecto cinematográfico recién anunciado. Hoy nos adentraremos en algo mucho más íntimo, mucho más personal y, francamente, cargado de un tinte escandaloso que ha sacudido a la esfera mediática. Prepárense, abróchense los cinturones, porque vamos a desgranar con minucioso detalle la tensa atmósfera que se vivió en el funeral de un ser querido de la familia Yaman, un evento donde, de manera completamente inesperada y chocante, sus propios primos protagonizaron un verdadero y lamentable espectáculo. Sí, han escuchado correctamente. Un momento que por naturaleza debería haber estado impregnado de solemnidad, respeto y un profundo duelo, se transformó abruptamente en un escenario de confrontación abierta y drama familiar. Y créanme, los detalles que han trascendido son, como decimos coloquialmente, jugosos y dignos de análisis. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de este intrincado asunto, si son recién llegados a nuestra comunidad y sienten una genuina pasión por mantenerse al día con las últimas noticias del vibrante mundo del espectáculo, desenterrar curiosidades insólitas y debatir sobre los temas que genuinamente dan de qué hablar, les extiendo una invitación sincera y de corazón: hagan clic en ese distintivo botón rojo de suscribirse y, acto seguido, activen la campanita de notificaciones. De esta manera, les garantizo que no se perderán ni una sola de nuestras apasionantes historias ni de los análisis que preparamos con tanto esmero. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directamente a lo que nos interesa, al meollo del asunto. Permítanme que les pida que visualicen la escena con la mayor claridad posible: un funeral. Un evento de una naturaleza intrínsecamente solemne, cargado hasta los topes de una tristeza palpable y de la imperiosa necesidad de honrar la memoria de un ser querido que nos ha dejado. Lo que uno esperaría, lo que la lógica y la decencia dictan en tales circunstancias, es que la familia se una en un abrazo colectivo, que el dolor compartido actúe como un bálsamo reconfortante y como un punto de encuentro inquebrantable. Sin embargo, en el caso específico de la familia Yaman, parece que esta ansiada unidad se vio trágicamente empañada y socavada por tensiones preexistentes, conflictos latentes que, francamente, venían gestándose desde hace tiempo. El apellido Yaman, para quienes no lo sepan o para refrescar la memoria, se ha convertido en sinónimo de un éxito rotundo y de una presencia mediática arrolladora. Y lamentablemente, con esa exposición y ese reconocimiento global, a menudo vienen aparejadas dinámicas familiares complejas y conflictos que, aunque se intenten ocultar, permanecen latentes bajo la superficie. Cuando la devastadora noticia del fallecimiento se hizo pública, la tristeza y el pesar eran palpables en el ambiente. Se anticipaba una reunión familiar, un momento de unión para recordar y celebrar la vida de la persona que ya no estaba entre nosotros. Can Yaman, como figura pública indiscutible, es, sin duda, el miembro más reconocido y mediático de su familia. Pero este hecho por sí solo no exime a su círculo más cercano de las tensiones y fricciones que, lamentablemente, tienden a surgir en cualquier núcleo familiar, y más aún cuando la fama y la exposición pública entran en juego, exacerbando a menudo las dinámicas. Los rumores sobre desacuerdos, sobre fricciones y disputas entre algunos miembros de la extensa familia Yaman no son, en realidad, una novedad absoluta. Siempre existen susurros, pequeñas rencillas, dimes y diretes que la prensa del corazón o las personas más cercanas al entorno familiar llegan a captar. Pero generalmente estas disputas se mantenían confinadas al ámbito privado, sin trascender más allá de las paredes de sus hogares. Sin embargo, este funeral en particular, por razones que aún estamos intentando desentrañar, se convirtió en el escenario inesperado donde esas tensiones acumuladas finalmente explotaron, haciéndose evidentes para todos los presentes, o al menos, para aquellos que tuvieron la desgracia de presenciarlo y para quienes se enteraron de los escabrosos detalles. Y lo que resulta más impactante, lo que eleva la dramaticidad de la situación a un nivel insospechado, es que los protagonistas principales de este lamentable escándalo no fueron otros que los propios primos de Can Yaman. Sí, han leído bien, primos. La propia sangre, la familia más cercana, los que deberían haber estado unidos en el dolor.
Esto sin duda otorga a la situación un matiz aún más dramático, más conmovedor y francamente un poco descorazonador. ¿Qué pudo haber desencadenado una disputa tan acalorada y desafortunada en un momento tan delicado y sensible? Las teorías que circulan son múltiples y variadas, abarcando un amplio espectro de posibles causas. Podría tratarse de disputas relacionadas con herencias, con bienes materiales, con asuntos financieros que quedaron pendientes o que surgieron tras el fallecimiento. También podrían ser viejas rencillas familiares, rencores y resentimientos que nunca se resolvieron satisfactoriamente y que permanecieron latentes, esperando el momento oportuno para resurgir con fuerza. O incluso, y no podemos descartarlo, podrían ser celos y envidias acumuladas con el tiempo, quizás exacerbadas, de manera inconsciente o consciente, por el arrollador éxito de Can Yaman y la considerable atención mediática que su figura pública atrae. A veces en las complejas dinámicas familiares, incluso el dolor más profundo puede actuar como un catalizador, sacando a la luz problemas subyacentes que hasta entonces habían permanecido ocultos bajo capas de aparente normalidad. Los funerales son momentos de intensa carga emocional, de una profunda vulnerabilidad humana, y es precisamente en estos instantes donde las defensas se bajan. Las máscaras caen y pueden aflorar aspectos de la personalidad y de las relaciones que se habían mantenido cuidadosamente guardados. Los primos, al ser parte de la misma generación y, presumiblemente, compartir un vínculo de sangre y una historia común, podrían haber sentido que tenían el derecho, o quizás la necesidad imperiosa, de expresar sus quejas, sus frustraciones o sus agravios, sin importar en absoluto el contexto o la solemnidad del momento. Las informaciones que han llegado a nuestros oídos, provenientes de diversas fuentes y corroboradas por diferentes testimonios, hablan de discusiones que rápidamente escalaron, de reproches mutuos cargados de resentimiento y de un ambiente general que distaba enormemente de ser un duelo sereno y respetuoso. Imaginen por un momento la profunda incomodidad que debieron sentir los demás asistentes, los amigos íntimos de la familia, aquellos que estaban allí genuinamente para ofrecer su apoyo, su consuelo y su respeto. Tener que ser testigos involuntarios de una disputa familiar de tal magnitud, en un momento tan sensible y doloroso, debió ser, sin duda alguna, una experiencia sumamente desagradable y, lo que es más importante, una falta de respeto flagrante hacia la memoria de la persona que estaba siendo despedida y honrada. Se comenta que la discusión no comenzó de forma explícita o violenta, sino que se inició de manera sutil, quizás con comentarios sarcásticos cargados de doble sentido, miradas de reproche elocuentes o gestos de desaprobación. Sin embargo, esta tensión latente escaló de forma vertiginosa, hasta convertirse en un intercambio de palabras elevadas, airadas y cargadas de tensión, que rompieron de manera ostensible la solemnidad que caracterizaba el funeral. Es fascinante y a la vez desconcertante reflexionar sobre las posibles causas que pudieron haber detonado este lamentable incidente. ¿Se trataba de desacuerdos sobre la forma en que se estaban gestionando los asuntos relacionados con el patrimonio del fallecido? ¿Había diferencias irreconciliables sobre la interpretación del testamento, sobre la distribución de las propiedades o sobre el legado que el difunto dejaba atrás? O quizás, y esta es solo una especulación, una hipótesis que debemos manejar con cautela, pero que no podemos descartar de plano, ¿se trataba de alguna manifestación de envidia o resentimiento acumulado hacia Can Yaman o hacia la rama de su familia, que ha alcanzado un mayor reconocimiento y éxito? Cuando la fama y la fortuna entran en escena, las dinámicas familiares, que ya de por sí son complejas, pueden volverse extraordinariamente intrincadas y volátiles. Las herencias, los testamentos, la manera en que se reparte la riqueza familiar, todo ello puede convertirse en un caldo de cultivo propicio para conflictos y disputas. Y un funeral, al ser el momento en que se oficializa la ausencia física de una persona y se empiezan a considerar, de manera más o menos directa, estos asuntos patrimoniales y de legado, podría haber sido, lamentablemente, el detonante perfecto para que estas tensiones latentes salieran a la luz de forma explosiva. Además, es crucial considerar el omnipresente factor mediático que rodea a la familia Yaman. Aunque un funeral, en su esencia, es un evento privado y familiar, la familia Yaman, y particularmente Can Yaman, ostenta un perfil público excepcionalmente alto. Cualquier acontecimiento, por pequeño que sea, que ocurra dentro de ese círculo íntimo, especialmente algo tan escandaloso y chocante como una pelea familiar en Med. Y o de un duelo, tiene el potencial inherente de filtrarse a la opinión pública y convertirse rápidamente en noticia de primera plana. Los paparazzi, siempre al acecho, buscan incansablemente cualquier detalle jugoso que pueda alimentar las portadas de las revistas y los titulares de los medios. Los asistentes al funeral, los empleados del lugar,
o incluso personas con acceso al entorno cercano, podrían haber sido testigos directos de la discusión y haber compartido esa información con la prensa. Esto, sin duda alguna, añade una capa adicional de presión, de complejidad y de vergüenza a la ya de por sí delicada situación. Ya no se trata solo de un asunto familiar privado, ahora está bajo el implacable escrutinio de la opinión pública y de los medios de comunicación globales. Otro ángulo de análisis que merece ser considerado es la posible influencia, directa o indirecta, de Can Yaman en todo este lamentable suceso. Si bien es cierto que el escándalo lo protagonizaron sus primos, la figura central, el eje sobre el que gira gran parte de la atención familiar y mediática, es Can. ¿Estaba él al tanto de las profundas tensiones que existían dentro de su familia? ¿Intentó mediar entre sus primos, buscando apaciguar los ánimos y restaurar la armonía? O quizás, y esta es una pregunta que queda flotando en el aire, su propia popularidad desmesurada o la forma en que ha gestionado sus asuntos personales y profesionales ha generado algún tipo de fricción o resentimiento con otros miembros de la familia que se sienten eclipsados o apartados. A veces el éxito extraordinario de un miembro de la familia puede, de forma involuntaria, generar sentimientos de envidia, de exclusión o de frustración en otros que sienten que no han alcanzado el mismo nivel de reconocimiento o de bienestar. Es un tema delicado, intrínsecamente humano, pero que lamentablemente se reproduce en muchas familias cuando uno de sus integrantes alcanza un estatus de celebridad global. Las redes sociales, como era de esperar, también han explotado ante esta noticia, convirtiéndose en un hervidero de comentarios, opiniones y especulaciones. Los incondicionales fans de Can Yaman se encuentran divididos, atrapados entre la tristeza y el pesar por la noticia del fallecimiento de un ser querido de su ídolo, y la indignación, o la morbosa curiosidad ante el escándalo protagonizado por sus familiares. Comentarios de apoyo incondicional a Can, mensajes de condena hacia la actitud de los primos, y un sinfín de teorías y especulaciones sobre los verdaderos motivos detrás de la disputa, inundan las plataformas digitales. Es un claro recordatorio de cómo, en la era de la conectividad instantánea, un evento que debería haber sido estrictamente privado puede transformarse, en cuestión de horas, en un tema de conversación global y de debate público. Ahora bien, es fundamental recordar, y es un punto que no podemos obviar, que más allá del escándalo mediático y de las disputas familiares, lo verdaderamente importante en este contexto es el duelo. La pérdida de un ser querido es, sin lugar a dudas, uno de los momentos más difíciles y dolorosos que cualquier familia puede experimentar. Y que este momento tan crucial, tan delicado y tan vulnerable, se vea empañado y corrompido por conflictos y confrontaciones, es, sin duda alguna, una lástima profunda y una tristeza que va más allá de lo superficial. Esperamos de corazón que, a pesar de estas lamentables diferencias, la familia Yaman pueda encontrar, con el tiempo y la madurez, un camino hacia la reconciliación, el entendimiento mutuo y, sobre todo, el respeto. Especialmente ahora, cuando tienen que afrontar y procesar la ausencia de alguien que indudablemente fue importante para todos ellos. La verdadera prueba de la solidez y la fortaleza de una familia se mide, precisamente, por la forma en que logran apoyarse mutuamente en los momentos de mayor adversidad y dificultad. Y es una auténtica pena que en este caso particular, la adversidad haya sacado a relucir, de manera tan dolorosa, profundas divisiones internas. Las fuentes que han compartido esta impactante información son, en su gran mayoría, medios de comunicación turcos conocidos por su cobertura detallada de la vida de sus celebridades, y algunas cuentas de chismes y escándalos del espectáculo que han estado siguiendo de cerca cada paso y cada detalle de la vida de Can Yaman. Si bien es cierto que no se han revelado los nombres específicos de los primos involucrados directamente en la disputa, la descripción general de los acontecimientos apunta inequívocamente a una confrontación directa, verbal y cargada de tensión entre ellos. Lo que sí queda meridianamente claro, más allá de las especulaciones, es que la solemnidad y el carácter respetuoso del funeral se vieron seriamente comprometidos y empañados por esta lamentable riña familiar. Y pensando en el futuro, en las repercusiones a largo plazo, ¿cómo afectará este lamentable episodio a la relación entre Can Yaman y sus primos? ¿Se convertirá este evento en un punto de quiebre irreparable, en una herida que nunca sanará, o por el contrario, servirá como un catalizador, como un punto de inflexión que impulse a los miembros de la familia a intentar resolver sus diferencias, a dialogar y a buscar una reconciliación genuina? Solo el tiempo, ese juez imparcial de todas las cosas, podrá responder a estas preguntas. Pero lo que sí sabemos con certeza es que este evento ha añadido un capítulo inesperado,
altamente controvertido y francamente perturbador a la vida pública y privada de una de las figuras más mediáticas y seguidas del momento. En resumen, lo que debería haber sido un momento de profundo recogimiento, de despedida solemne y de apoyo mutuo para la familia de Can Yaman, se vio trágicamente empañado por un lamentable y escandaloso incidente protagonizado por sus propios primos. Las razones exactas que desencadenaron esta disputa siguen siendo, a día de hoy, objeto de intensa especulación y de debate entre los medios y el público. Sin embargo, lo que es innegable, lo que no admite discusión, es que la tensión palpable y la confrontación abierta rompieron de manera flagrante y dolorosa la solemnidad que caracteriza un funeral. Este suceso sirve como un crudo recordatorio de que incluso en las familias más visibles y bajo los focos de la fama, las complejidades, las tensiones y los conflictos latentes pueden surgir en los momentos más inesperados, más dolorosos y, francamente, más inapropiados. Y hasta aquí llegamos con esta noticia que, sin lugar a dudas, ha generado una ola de comentarios y ha dado muchísimo de qué hablar. Espero sinceramente que hayan encontrado esta información interesante, reveladora y, aunque se trate de un tema delicado y un tanto incómodo, que les haya permitido comprender un poco mejor la compleja naturaleza de los acontecimientos que rodearon este funeral. Agradezco enormemente de todo corazón que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo constante y su fidelidad son la fuerza motriz que nos impulsa a seguir investigando, a seguir trayéndoles las historias más jugosas, los análisis más profundos y los temas que realmente importan y que generan debate. Ahora, y como siempre, me encantaría conocer su perspectiva. ¿Qué piensan ustedes sobre esta desafortunada situación? ¿Creen que las tensiones familiares son, en ocasiones, inevitables incluso en los momentos de mayor dolor y duelo? Por favor, no duden en dejar sus comentarios, sus opiniones y sus reflexiones aquí abajo. Los leo atentamente y me esforzaré por responder a cada uno de ellos. Y si han disfrutado de este vídeo y desean apoyar el crecimiento y la continuidad de nuestro canal, no olviden dedicarle ese valioso botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos que puedan estar interesados en estos temas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Nos vemos en nuestro próximo vídeo con más noticias y análisis fascinantes. Cuídense mucho y hasta la próxima.